Es maravilloso empezar a percibirnos de la misma manera en la que nos percibe nuestro Creador. Si somos una manifestación del máximo Creador, nuestro nivel de grandeza es directamente proporcional a la grandeza de aquel que nos creó. Y eso de entrada ya debe ser absolutamente liberador para ti. Reconocer que eres una manifestación viva de la conciencia, de la fuente, del universo, de Dios, como quieras llamarlo, ya empieza a sembrar las primeras semillas del autoconocimiento desde una visión de empoderamiento y amor propio. Ahora, quiero hacer una aclaración supremamente importante. A lo largo del entrenamiento vas a darte cuenta de que haremos mucha alusión a tus padres. Si probablemente no los conociste, cuando yo mencione a tus padres, me estaré refiriendo no necesariamente a tus padres biológicos, sino a las personas que fueron las encargadas de criarte. Pudieron ser tus tutores, tus abuelos, tus cuidadores. Finalmente, son las personas que hicieron parte de tu formación y son las personas que te enseñaron lo que hoy conoces acerca del amor y lo que hoy percibes acerca de ti mismo. Ahora bien, sean tus padres biológicos, cuando nos refiramos a ellos, vamos a hacerlo con un absoluto respeto. Y vamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas que aprendimos de nuestras figuras paternas que probablemente hoy como adultos necesitemos desaprender. También vamos a darnos cuenta juntos de que hay muchas cosas que en realidad pudieron haber sido hechas por ellos con una buena intención, pero que pudieron haber generado en nosotros mucho daño y habernos causado heridas profundas, o incluso probablemente nuestros padres tal vez intencionalmente nos causaron daño porque no existía en ellos otra forma mejor de hacerlo, porque era lo que sabían. Louise Hay lo define de una forma maravillosa. Ella nos enseña que somos víctimas de víctimas. Así que cada vez que en el entrenamiento nos refiramos a papá y a mamá, lo vamos a hacer desde un profundo respeto, lo vamos a hacer honrando por lo menos que ellos son los responsables de habernos otorgado el don y el privilegio de la vida. Como vimos en la primera unidad del presente módulo, eres un ser espiritual expresándote a través de 3 planos, el físico, el emocional y el mental. Cuando tú decides, tu alma, tu espíritu decide encarnar, o en otras palabras, decide nacer y expresarse a través de esta individualidad, de esta forma de vida, te desprendes, te desconectas, te separas de esa fuente única y creadora de amor. Me gusta mucho utilizar el ejemplo del mar y del océano porque permite asimilar la idea de una forma mucho más amigable. Imagínate esto. El mar tiene diferentes comportamientos dependiendo de el lugar del mundo en el que se encuentre. Entonces, mientras en este momento en una isla paradisíaca el mar puede estar en absoluta y completa calma, al otro lado del planeta el mismo océano puede estar experimentándose y expresándose a través de una tormenta. Lo más maravilloso de esto es que aunque podemos tener diferentes comportamientos, las olas, el mar, se comportan de diferentes maneras en diferentes lugares en simultáneo. Al mismo tiempo, siguen haciendo parte de un único elemento, del océano. El océano es solo uno, pero se expresa a través de diferentes formas. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Somos una expresión de la fuente a través del libre albedrío. Por lo tanto, podemos decidir cómo queremos expresarnos a través de esta forma de vida, aunque hacemos parte de un todo, de la unicidad. Tú provienes de la fuente. Cuando naciste, estabas absolutamente consciente de tu creador, de tu poder, de tu fuerza. Simplemente recuerda a un bebé. Si eres papá o mamá, recuerda a tu hijo. Si eres hermano, entonces recuerda a tus hermanos en caso de que seas mayor, recuérdalos cuando eran bebés, o recuerda a un familiar o a un amigo con un bebé pequeño.
En la imagen de un bebé recién nacido vemos una manifestación total de la plenitud y de la grandeza. Los bebés todavía no tienen conciencia de separación, todavía no se han identificado con su ser individual, ellos todavía están conectados con la fuente. Y muestra de ello es que basta con recordar a un niño pequeñito recién nacido cuando tiene una necesidad. Un bebé pequeño, un bebé recién nacido, cuando tiene hambre, simplemente llora. El bebé no está preguntándose quién va a suplir su necesidad. El bebé no sabe si va a ser su mamá, su papá, la vecina, la enfermera. El bebé simplemente está seguro y convencido de que sus necesidades serán satisfechas por las personas que están a cargo de proveerle y de cuidarlo, porque el bebé todavía está en sintonía con la fuente, todavía está conectado con su grandeza. ¿Qué es lo que ocurre? A medida que va pasando el tiempo, el bebé va siendo consciente de él y del otro. Cuando el bebé empieza a identificar que él hace parte de un entorno y que hay otra persona que está proveyéndole lo que él necesita para su subsistencia, empieza a generarse la conciencia de la separación. Y esto empieza a agravarse o a manifestarse con mayor fuerza entre los 2 y los 4 o 5 años de edad, cuando el niño empieza a ser consciente de que sus comportamientos determinan la forma en la que el entorno se relaciona con él. Por ejemplo, cuando el niño empieza tal vez a explorar su cuerpo y papá o mamá le dicen, esta parte no se toca, en caso de que el niño esté explorando tal vez sus genitales. Cuando están en jardín o en guardería, papá o mamá van enseñándole al niño que ciertos comportamientos son inadecuados, que hay ciertas cosas que no se dicen y nos van empezando a condicionar para recibir afecto. Aprendemos cosas como si te portas bien te quiero, si lo haces bien te felicito, si haces lo que yo estoy esperando de ti, entonces reconozco tus dones y tus talentos. Si te comportas de la manera en la que los demás esperamos, obtienes una recompensa, pero en caso contrario puedes obtener también un castigo. A medida que fuimos creciendo, fuimos aprendiendo acerca del entorno, que necesitábamos comportarnos de ciertas maneras para obtener el afecto. Con mis pacientes he podido comprobar algo y es que el significado de felicidad es para todos el mismo. Felicidad es igual a amor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué felicidad es igual a amor? En primer lugar, vamos a desmitificar cualquier concepto que tú tengas acerca de la felicidad y vamos a llegar a la raíz. Juntos vamos a darnos cuenta de que en realidad para ti y para todos la felicidad no es más que obtener amor, obtener cariño. Felicidad no es más que la capacidad que yo tengo de recibir afecto de otras personas y de expresar afecto en plenitud y en libertad. Probablemente puedas estar pensando, no, María, para mí la felicidad es tranquilidad. Muy bien, pregúntate, ¿qué te hace sentir tranquilo? Seguramente pensarás carecer de problemas, carecer de angustias, carecer de estrés. Y si nos vamos mucho más a la raíz, si nos vamos a identificar cuáles son tus más grandes problemas, ¿cuáles son las cosas que hoy más estrés te están generando? Encontraremos que la causa es una falta de amor, un miedo a no ser aceptado, un miedo a no ser aprobado, un miedo al rechazo. Un paciente alguna vez me decía, Mariano, para mí la felicidad nada tiene que ver con el amor. Para mí la felicidad es tener dinero. Muy bien, cuando empezamos a preguntarnos en su consulta acerca de qué significaba para él tener dinero y por qué tener dinero era tan importante, nos dimos cuenta de que en efecto la raíz era la misma, el amor. Él me decía, María, mira, es que si yo tengo dinero, entonces voy a tener libertad. Yo le preguntaba, muy bien, ¿y para qué quieres libertad? Me decía, quiero libertad para poder viajar por el mundo,
Muy bien. ¿Para qué quieres viajar por el mundo? Para no tener que trabajar y poder descansar y poder disfrutar de mi tiempo haciendo lo que yo quiera. Ok. ¿Y qué quieres hacer con ese tiempo? Compartir muchos espacios y muchos momentos de plenitud con mi esposa y con mis hijos. ¿Lo ves? En otras palabras, lo que mi paciente quería en el fondo era tener espacios para expresar amor con sus seres queridos y para sentirse amado. Y él creía que y cree, y está bien, que estos espacios solo pueden obtenerse a través del dinero, pero no es el dinero el que garantiza la felicidad, ni el generador de la felicidad. Para él la felicidad radica en la capacidad de ser amado y amar a otras personas. Incluso muchos de mis pacientes también se escudan en el dinero porque consideran que el dinero les va a dar la seguridad, el estatus social, la aprobación que ellos no se están dando a sí mismos y creen que a través de un factor externo como el dinero pueden atraer a otro tipo de personas, comprar afecto, sentirse más aceptados y más aprobados por los demás. Pero no nos engañemos, lo que todos queremos y aquello que anhelamos profundamente, a lo que llamamos felicidad, no es más que un deseo muy, muy arraigado de expresar el amor, porque del amor provenimos, porque el amor es la energía pura de la cual nosotros fuimos creados. Y cuando encarnamos o cuando nacemos, nos sentimos separados de esa esencia de la que proveníamos. Queremos volver a la esencia, queremos recordar ese lugar de plenitud donde no hay tormento, donde no hay angustia, donde no hay sufrimiento y donde no hay dolor. Ese lugar que era amor infinito es lo que nuestra alma anhela recordar y por eso es que nos pasamos la vida buscando a través de factores externos algo que se asemeje a aquello que sentimos que perdimos desde el momento en que encarnamos. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. En lugar de aprender que somos merecedores de amor por el simple hecho de existir, vamos siendo condicionados a medida que crecemos a que el amor tenemos que ganárnoslo, a que el amor no es un derecho, a que el amor se tiene que obtener, a que el amor duele, a que el amor se gana con sacrificio, a que tienes que esforzarte mucho para que los demás puedan darte muestras de cariño. Tienes que ser bueno, tienes que comportarte, tienes que decir lo que es correcto, tienes que ocultar lo que piensas y lo que sientes. Probablemente todos crecimos con frases como, si te caes, levántate para que seas más fuerte, o los niños no lloran, o no llores por eso. No llores por eso, no vale la pena llorar por eso, o mucho cuidado, eso no se dice. Probablemente cuando eras pequeño, en medio de tu libre expresión, tu originalidad, tu sinceridad, decías lo que sentías. Te decían, dale un beso a la tía y tú decías, no. Y en ese momento te regañaban y te decían, no tienes que decir que no, tienes que darle un beso a la tía para que la tía te quiera. Entonces te forzaban desde muy pequeño a ir en contra de tus emociones. Probablemente cuando sentías rabia, te decían, así no se dice, eso no se hace, guarda tus sentimientos, reprime lo que estás sintiendo, demuéstrale al mundo que te estás comportando de la manera en la que el mundo espera, no de la forma en la que tú realmente te estás sintiendo. Y así crecimos todos. Crecimos con miedo a expresar nuestras emociones. Crecimos con miedo a que nos rechazaran. Crecimos con miedo a decir lo que realmente pensábamos porque nos podían juzgar, castigar, porque nos podían excluir por ello. Crecimos creyendo que había que sacar muy buenas notas, portarnos muy bien, ser los mejores deportistas, ser muy buenos hermanos, ser juiciosos y ordenados para poder obtener la recompensa y el reconocimiento de papá y mamá. Y de esta manera, poco a poco nuestra mente va formando
un personaje bien interesante. A ese personaje le vamos a llamar a lo largo de este entrenamiento el ego. Y hoy te voy a hablar de los 4 personajes principales que nosotros cuando somos pequeños formamos como una forma de protegernos y de adaptarnos a un entorno que nos está diciendo que lo que somos de esencia, que lo que somos de fábrica no es suficiente. Y como no queremos sentirnos excluidos, como no queremos sentirnos rechazados, adoptamos uno de estos 4 personajes en búsqueda del tan anhelado amor que queremos recordar, del que provenimos, pero que nos enseñan que no merecemos. El primer tipo de niño o de personaje que aprende a vivir la vida de una manera ficticia para ser aceptado, aprobado y amado es el que yo llamo los niños buenos o la máscara o el personaje del bueno. El bueno es aquel niño que aprende a pasar desapercibido. Es el niño que aprende a hacer todo lo que papá y mamá desean. Casi siempre siente sobre sus hombros desde muy pequeño la responsabilidad de complacer y cree inconscientemente que el bienestar de todos los que están a su alrededor depende de que él no quiebre un plato. Entonces es el niño que cuando es pequeñito hace sus tareas solito, que se queda muy callado, al que casi nunca le llaman la atención, que cuando están en reuniones sociales es juiciosito, es muy bien puesto, que prefiere no jugar o juega con mucho cuidado para no ensuciarse, porque si se ensucia, si se mancha su ropita con el lodo jugando como los otros niños, papá o mamá pueden sentirse decepcionados. También es el niño que empieza a sentirse culpable y responsable por el bienestar de sus papás. Es el niño que desde pequeño ve que papá y mamá trabajan muy duro, que papá y mamá se esfuerzan mucho por darle lo que él necesita y él siente que no puede ocasionar más problemas. Por lo tanto, cuando se siente triste, se siente solo, siente frustración, guarda mucho lo que siente, aprende a reprimir todas sus emociones, porque si él las expresa, está sintiendo inconscientemente que él será una carga más, algo que va a sumar más tensión y más estrés a la agitada y tortuosa vida que tienen papá y mamá. Por lo tanto, él decide ser muy responsable desde que es muy pequeñito. De hecho, asume comportamientos muy maduros más allá de la edad que tenga. Incluso se atribuye responsabilidades que van más allá de la edad. Incluso puede hacerse el segundo padre o la segunda madre de sus hermanos menores. Es aquel que llega, hace sus tareas y luego está pendiente de proteger a sus hermanitos, de ayudarle con las tareas a los hermanitos. Es como coequipero. Cuando es adulto, busca mucho complacer, busca mucho eh, tener contentos a los demás, evade el conflicto a como dé lugar. Él solo quiere que la vida vibre en armonía y en paz. Y por evadir el conflicto, como cuando era pequeño aprendió que no podía expresar sus emociones, que él no podía ser una carga para los otros, como adulto hace exactamente lo mismo, evade el conflicto reprimiendo lo que él está sintiendo. Evita contar lo que siente, se pone una máscara de bueno y siempre busca complacer. Por ejemplo, en una reunión social es el que siempre está pendiente de que todas las personas se sientan cómodas. Es el que sirve los tragos, es el que cuando ve a alguien solito en una reunión social va y se presenta amablemente tratando de que esa persona se integre. Es el que, por ejemplo, en una oficina, en una reunión, ve que alguien está cumpliendo años y propone que le celebren el cumpleaños. Es el que acoge a los nuevos en la universidad o en el colegio para que se sientan parte del grupo. Él siempre quiere ser el bueno. Él desea con todo su corazón, ese niño desea con todo su corazón que las demás personas lo amen y lo reconozcan, pero como no se siente merecedor, cree que tiene que ganarse el afecto de los demás a través de la bondad. Es aquel que considera inconscientemente que siendo muy bueno será amado por los otros y la vida le presenta grandes decepciones.
porque en su infinita sabiduría la vida reproduce escenarios para que él se dé cuenta que del sacrificio de ser tan incondicional, de poner a los otros por delante, solo queda desprecio, solo queda rechazo, solo queda abuso. Lo utilizan con mucha frecuencia. Y esto se lo presenta a la vida como una forma de reflejarle que por tratar de complacer a otros, él a lo largo de su historia se ha venido descuidando a sí mismo, que él ha venido traicionándose a sí mismo, que él ha venido usándose a sí mismo. Entonces, en un reflejo maravilloso de espejo, la vida le presenta circunstancias en las que él se sienta utilizado. Si te reconoces dentro de este personaje, una de las frases más comunes que puedes utilizar para referirte a ti mismo es: pero si yo le di tanto, ¿cómo me paga así? Pero las demás personas, ¿cómo pueden ser tan desagradecidas? Pero ¿cómo no puede ver todo lo que yo hice por él o por ella? Pero después de todo lo bueno que fui, de todo lo que le entregué, ¿cómo me paga de esta manera? Es muy común que los buenos se expresen de esta forma, porque el amor que otorga el bueno es un amor condicionado. Tú me dirás, pero María, ¿acaso no está bien ser una buena persona? Por supuesto que está bien ser una buena persona, pero desde tu plenitud, no desde la carencia. Recuerda que el bueno asume este personaje porque no se siente merecedor. Por lo tanto, lo que él da es una entrega condicionada, porque inconscientemente él espera recibir exactamente lo mismo que está dando. Él no da desinteresadamente, y esto es muy fuerte la primera vez que lo vemos. Los buenos, lo que hacemos, porque yo también estuve en ese personaje, es que entregamos cariño, afecto, cuidado, nos sacrificamos, nos esmeramos, pero esperando recibir a cambio lo mismo que estamos dando. Lo hacemos con un interés, estamos tratando de manipular a los demás. No lo hacemos desde la plenitud, no lo hacemos desde la libertad, y recuerda siempre que el verdadero amor es el que se da sin esperar nada a cambio. El segundo personaje es el que yo llamo el competidor. Este niño, desde que era pequeño, aprendió que para ganarse ese anhelado afecto y ese anhelado reconocimiento y aprobación de papá y mamá, tenía que ser el mejor. Es un papel muy desgastante, porque desde muy pequeñito él entendió que la única forma en la que papá y mamá se daban cuenta de su existencia era cuando él sobresalía. Por eso se tenía que exigir mucho. Papá y mamá siempre le enseñaron desde que era pequeño que tenía que ser el mejor, que tenía que destacarse. Entonces, para papá y mamá no era suficiente que él sacara del 1 al 10, que él sacara una nota de un 7. No, papá y mamá le decían: tienes que ser el mejor, puedes hacerlo mejor, un 7 no es suficiente, ve por el 8. Y si llegabas a casa con el 8 te decían: ve por el 9, y hasta que ve por el 10. Y si ya tienes el 10 y ya estás en la universidad, ve por la beca y tienes que ser la mejor porrista y el mejor futbolista. Tienes que competir y tienes que sobresalir. Probablemente papá y mamá lo hacían desde dos posiciones, o desde un deseo genuino de que su hijo se formara para ser una buena persona y una persona de éxito, lo cual en realidad inconscientemente lo que hace es potenciar una profunda inseguridad en ese pequeño, porque todo el tiempo le estamos diciendo: nada de lo que hagas va a ser suficientemente bueno, tienes que pasarte toda la vida tratando de superarte y nunca vas a ser suficiente, siempre tendrás que esforzarte más. O papá y mamá lo hacían desde sus propios temores y sus propias inseguridades. Papá y mamá nunca se sintieron lo suficientemente amados, lo suficientemente valorados, y entonces su frustración la proyectan en su descendencia y esperan que sus hijos sobrepasen todas las expectativas que ellos no pudieron alcanzar, y que a ellos les genera frustración. Entonces, si papá y mamá no fueron profesionales exitosos, harán todo lo necesario para forzarte a que tú, como niño y como su descendencia, sí seas el profesional o la bailarina o el artista o qué sé yo, o el padre excelente y exitoso que ellos no pudieron ser. Y es una forma de proyectarse en ti.
En cualquier modo, el personaje del competidor es sumamente desgastante. Todo el tiempo quieres ser el líder. En el colegio siempre tenías que estar entre los populares y esto te obligaba a adoptar muchas máscaras, muchas veces a ceder tus gustos, a ceder tus elecciones, es decir, a elegir lo que otros esperaban. Muchas veces a conceder, a ceder, a entregar. eh, Tu poder de decisión, tu poder de ser auténtico, porque no podías ir en contra de la corriente. Para ser el popular, entonces tenías que estar a la moda, tener las cosas más costosas, cuidar mucho tu imagen, cuidar mucho tu cuerpo, ser el consentido de los profesores, ser el representante de grupo, ser elegido para las obras de teatro, el que mejor exponía, y es un desgaste absoluto. Conseguir la mejor novia o el mejor novio, ser el mejor en la universidad y ni hablar de la vida laboral. El, el que está en el personaje del competidor siempre está buscando la siguiente oficina. Yo lo ejemplifico de esta manera. Si estás en un escritorio, entonces ya estás poniendo el foco en en el siguiente módulo, en el puesto más grande. Y si ya estás en el puesto más grande, entonces ya quieres la oficina. Y si ya quieres la oficina, entonces ya vas por la oficina más grande. Y si ya tienes la oficina más grande, quieres la sala de juntas. Es decir, todo el tiempo quieres estar avanzando, escalando posiciones, compitiendo, y es muy desgastante porque siempre habrá alguien que vaya un paso más adelante. La frustración a la que se ven expuestos los competidores es que viven una vida de mucha soledad. Ellos sienten que expresar, exponer, hablar de sus logros académicos, profesionales, tienen que conseguir la mejor pareja, el mejor carro, tener los hijos perfectos, y expresar todas estas cosas lo hacen con el propósito de que los demás sientan por ellos admiración y que realmente los quieran. Finalmente, recuerda esto. Todos estamos tratando de recordar la esencia. Inconscientemente todos somos niños, sin importar la edad que tengamos, podemos tener 90 años, pero en nuestro corazón siempre habrá un niño pequeño tratando de recordar el amor del que proviene. Y el competidor lo que hace con este comportamiento es todo lo contrario, excluye a las personas. Las demás personas lo ven como una persona pedante, una persona orgullosa, una persona distante, una persona que todo el tiempo se está alabando y exaltando a sí mismo. Lo único que está haciendo es proyectando inconscientemente su propia carencia, y esto produce muchísimo rechazo en los demás. Entonces, aunque puedan verse rodeados de muchos admiradores o de muchos seguidores, en realidad la vida del competidor es una vida muy sola y es una vida de mucho temor, porque su más grande miedo es el fracaso. Temen mucho tomar decisiones porque les cuestiona el hecho de fracasar. Por lo tanto, cuando toman una decisión, no importa que tengan que sacarla adelante con sangre, o sea, por donde ellos decidieron caminar, así saquen callo, así se lastimen los pies, así les sangren las plantas de los pies, van a seguir adelante, porque lo peor que puede hacer un competidor es perder. Y para él, perder es fracasar, porque eso significaría enfrentarse a su más grande temor, que los demás lo vean como lo que es, un ser vulnerable. Y para ellos, la debilidad y la vulnerabilidad es todo lo contrario al amor. Para ellos, vulnerabilidad o debilidad o fracaso es igual a rechazo, y ese es su más grande temor. El tercer tipo de niño es el temeroso o el huidizo. Estos son los niños que necesitan ser vistos. Si quieres identificarte con este tipo de niño, trata de recordar si en tu niñez te gustaba jugar a que cuando papá y mamá llegaran, por ejemplo, del trabajo, no te encontraran. Trata de recordar si en algún momento de tu niñez te escondiste solo con el propósito de generar en tus cuidadores, en tu familia, angustia, que se percataran de que no estabas presente.
Si te escondiste, te fuiste a donde el vecino, si te quedaste en un closet resguardado mirando y esperaste por horas a que papá o mamá se percataran de que no estuvieras y para ti era un juego como niño, pero lo que estabas anhelando era ver si papá y mamá al notar tu ausencia se angustiaban. ¿Te suena? Si de pronto en algún momento recuerdas que tuviste este comportamiento, probablemente tu personaje, el personaje que tu niño aprendió a utilizar y a emplear esa máscara para protegerse fue el del huidizo. El niño que es temeroso o que es huidizo se siente muy rechazado, muy rechazado. Si para el bueno la clave es que no era suficiente y por lo tanto siempre tenía que ser muy complaciente para que lo quisieran. Si para el competidor la clave es que él no merecía, entonces por lo tanto tenía que ser perfecto y tenía que ser el mejor para poder merecer cariño. La clave en el niño temeroso o en el niño huidizo es que él se siente rechazado, que es diferente a las dos primeras. En las dos primeras les hace falta para ser queridos, en esta es que él es rechazado, a él lo excluyen por ser como es. Papá y mamá lo rechazan directa o indirectamente. Y hay muchas formas de sentirnos rechazados o excluidos cuando somos pequeños. Hay un caso que a mí me conmovió mucho y fue el de una paciente, es una mujer, y ella tenía, por supuesto, el personaje del temeroso o el huidizo, pero ella nunca lo veía y fue muy difícil para ella llegar a reconocer por qué. Y ella siempre me decía, pero María, ¿yo cómo voy a ser rechazada o cómo fui rechazada en mi niñez si todo lo contrario, papá y mamá fueron absolutamente amorosos, absolutamente protectores, a mí nunca me rechazaron, a mí me cuidaron demasiado. Cuando yo era pequeñita me protegían, me tenían como una muñequita, no me dejaban hacer nada, me cuidaban tanto y mucho cuidado porque en la mente inconsciente de un pequeño el exceso de cuidado también puede ser interpretado como un rechazo. Cuando un niño, por ejemplo, está intentando atar sus cordones, las agujetas de sus zapatos, sus cordones, aprende a hacer las dos orejitas de conejo para atar sus zapatos y lleva mucho tiempo haciéndolo y no es capaz. Y papá y mamá llegan y le dicen, para allá, tú no puedes, ven, yo lo hago, que tú estás muy lento, yo lo hago, o con buena intención, ven hijo, yo te ayudo, ven, yo lo hago por ti. Lo que le están diciendo al inconsciente de ese niño es, tú no eres suficientemente bueno como para hacerlo solito. Por lo tanto, yo estoy rechazando lo que tú eres. Estoy menospreciando tus capacidades. Te estoy diciendo, tú no puedes hacerlo sin mí. Por lo tanto, eso es una forma de rechazar. Incluso cuando atosigan, cuando abruman, cuando recargan al niño con exceso de cuidado, también le están transmitiendo inconscientemente rechazo. Le están diciendo, tú no eres capaz de valerte por ti mismo. No salgas, no juegues, ponte el saco, no te ensucies, no lo hagas, yo lo hago por ti. Es una forma de decirte rechazo tus capacidades. Tú no puedes hacerlo, por lo tanto necesitas que otro lo haga, porque cuando tú lo haces solito no va a quedar suficientemente bien. Así que siempre requieres que haya otra persona que esté decidiendo por ti, que haya otra persona que te diga qué es lo que tienes que hacer. Y como adulto, si estás en el personaje del temeroso o el huidizo, tienes las siguientes características. Entonces, evitas mucho las actividades sociales. Cuando tienes que hablar en público o cuando tienes que dar una opinión, tienes mucho miedo a equivocarte, a ser juzgado y dudas mucho de tus capacidades. Incluso transmitir una idea que en el fondo puede ser brillante representa para ti una gran tensión porque tienes mucho miedo a que lo que vayas a decir no sea suficientemente bueno. Recuerda que cuando eras pequeño te enseñaron que tú no eras suficientemente valioso, por eso te rechazaron o te excluyeron, por eso tienes mucho miedo a repetir los mismos escenarios en tu edad adulta. Es probable también que
tiendas a buscar más las actividades individuales, que no te gustan los trabajos en equipo, que no necesites sobresalir, que te molesten las personas que sobresalgan. Si tú estás en el personaje del temeroso o del huidizo, las personas que más te pueden molestar a ti son las que están en el personaje número 2. Los competidores te molestan. Tú rechazas a las personas que quieren sobresalir, que todo el tiempo quieren protagonizar, te caen mal, no comprendes por qué todo el tiempo tienen que estar llamando la atención, no entiendes por qué todo el tiempo tienen que estar protagonizando. Claro, porque son tu antagónico, porque te demuestran y te confrontan en ley del espejo con esa parte inconsciente que hay en ti. Tú buscas todo lo contrario, buscas pasar desapercibido. Si llegas a un salón de clase, por ejemplo, te gusta hacerte o en las esquinas o atrás, donde casi nunca te vean. Hablas con un tono de voz bajo, no te gusta mucho llamar la atención, mientras que el competidor tiene un tono de voz muchísimo más fuerte. Si tú eres un personaje huidizo, si fuiste el tipo de niño huidizo y todavía llevas ese personaje como adulto, tienes muy buena empatía con el personaje número 1, con los buenos, porque recuerda que el bueno lo que está buscando es que todos estén en paz y armonía. El bueno evade el conflicto, el bueno quiere que todo esté en amor, el bueno quiere que lo vean y le agradezcan y que los demás sientan gratitud y alaben su bondad. Entonces, desde tu personaje de temeroso, para ti el bueno llega como un salvador. Tú estás calladito, recluido, temeroso, pero llega el bueno a hablarte amorosamente, a acogerte, a darte la seguridad que tú no encuentras en ti y te ayuda a bajar un poquito la tensión que te produce el competidor. ¿Ves cómo la dinámica es maravillosa y cómo los personajes empiezan a interactuar entre sí? Recuerda que para identificarte dentro de este personaje hay algunas características. Entonces, tienes mucho miedo a expresar lo que sientes porque tienes mucho miedo al rechazo. Fuiste rechazado de forma directa o indirecta cuando eras pequeño. Entonces, cuando eras pequeño te rechazaban directamente, por ejemplo, por tu cuerpo, como estás muy gordita o tú eres el morenito de la familia, o frases que suelen decirnos nuestra familia en forma cómica y jocosa, pero que en la mente de un niño dejan una huella muy fuerte, como es que tú eres adoptado. O cuando los hermanitos mayores le dicen al hermanito pequeño, es que a ti te recogimos en la basura, es que a ti te dejaron en una cajita y es que tú no eres de esta familia, es que tú eres el más morenito, es que tú eres la oveja negra de la familia. Ese tipo de cosas van dejando huella en la mente inconsciente de un niño pequeño. También cuando le dice mamá, por ejemplo, le dice no te pongas eso, estás muy gorda, así nadie te va a querer, tienes que rebajar de peso, tú eres muy desordenada, así nunca vas a conseguir a nadie que te quiera. Ese tipo de comentarios te pueden hacer sentir excluido o rechazado. O también por exceso. Cuando te cuidan, te aman mucho, cuando te sobreprotegen, también te están diciendo inconscientemente que te están rechazando. Recuerda también que la herida del huidizo o el temeroso se puede crear en ti también si hay un abandono. En el personaje número 1, en el bueno, y en el personaje número 3, en el temeroso o en el huidizo, el abandono de alguno de los dos padres puede generar la herida. Por ejemplo, si papá se va con otra pareja, si papá abandona a mamá y tiene un nuevo hogar, el niño no identifica que papá está dejando a mamá. En la mente de un niño pequeño, el niño identifica que papá lo está rechazando a él, que papá lo está dejando a él. Y lo mismo ocurre con el personaje del bueno. Si papá se va de casa, por ejemplo, lo que el niño puede percibir es yo no soy lo suficientemente bueno, yo no soy lo suficientemente valioso y por eso es que papá me dejó. Entonces, como yo no quiero volver a sufrir la angustia que estoy viviendo por la pérdida de mi papá, voy a ser muy bueno. Como papá me dejó porque yo no era lo suficientemente valioso y lo suficientemente bueno, ahora como adulto voy a ser muy bueno para que no me vuelvan a dejar. Ok, ese es el personaje número 3. Vamos con el personaje número 4. El personaje número 4 es el que yo llamo los manipuladores o los controladores. La característica de este niño es que es un niño muy temeroso, pero que aprendió a disfrazar su miedo con una
profunda fortaleza. Entonces, es el niño que oculta su miedo siendo muy hombrecito, siendo muy líder o muy mujercita. Es el que dice, ok, tengo mucho miedo, pero el entorno es amenazante. Si yo me muestro como débil, los demás me van a hacer daño. Por eso, para minimizar la posibilidad de que los demás me hagan daño, yo tengo que ejercer el control. Entonces, siempre tengo que manipular y aprenden desde muy pequeños a ejercer control en los otros. Son sumamente inteligentes y son aquellos que son capaces de decirle a las personas justo lo que necesitan y quieren oír para conseguir sus objetivos. Son adultos que son capaces de persuadir, son muy persuasivos, tienen muchas habilidades comunicativas, pero también tienen muchísima fuerza. Imagínalo como el que le cuesta delegar, porque cada vez que le delega un trabajo o una tarea a otra persona, él siempre va a estar ejerciendo el control, entonces siempre va a estar repitiendo una y otra vez la indicación, verificando que lo que él dijo o lo que él pidió sí se esté ejecutando tal y como él lo espera. Luego cuando se lo entregan, entonces va a estar corrigiendo y perfeccionando. Es aquel que siempre quiere estar solucionándole la vida a los demás. Es el que siempre tiene una solución para todo. Tú llegas donde el controlador a contarle algo que te está afectando, un problema, un dolor que tienes, simplemente porque te quieres desahogar. Pero cuando menos piensas, el controlador o el manipulador ya te está solucionando la vida. Ya te está diciendo, tú deberías hacer X, Y y Z. Son muy buenos juzgando. Para ellos, en su naturaleza está implícito ejercer juicios de valor, son muy moralistas. Entonces son aquellos que todo el tiempo están diciendo que está bien y que está mal y las cosas tienen que hacerse tal y como ellos quieran. Recuerda que cuando eran pequeños se sintieron amenazados y esta amenaza puede deberse a muchas cosas, no solo porque físicamente su integridad pudo haber estado comprometida. Si por ejemplo yo tenía a papá o a mamá que eran muy fuertes y que incluso me pegaban o me castigaban con golpes o con castigos físicos severos cuando yo era pequeño, yo pude haber aprendido que tenía que ser controlador, que tenía que ser fuerte, que tenía que ponerme la máscara y tenerlo todo bajo mi alcance, porque si no, entonces si me muestro débil o vulnerable me van a hacer mucho más daño. Si la violencia no fue física, sino que pudo haber sido emocional, ocurre exactamente lo mismo. También se forma el personaje del niño controlador o el niño manipulador cuando papá y mamá tienen comportamientos erráticos. ¿Qué quiere decir comportamientos erráticos? Que papá y mamá no son predecibles. Por ejemplo, que mamá, por lo que sea, porque tiene algún problema emocional, porque está atravesando tal vez una depresión, porque o papá tiene problemas con el alcohol, papá o mamá son impredecibles para mí. Yo llego a casa y yo tengo miedo. Recuerda que la clave del controlador es que hay un miedo muy profundo. Y tengo miedo porque no sé cómo van a estar papá o mamá hoy. No sé si van a estar de buen humor, no sé si van a estar de mal humor, no sé si papá estaba tomando y entonces con los tragos ahora le va a dar por ponerse muy cariñoso, pero a veces al otro día vuelve y toma y entonces ya no está muy cariñoso, sino que se pone furioso y pega a mamá o me pega a mí o nos insulta o no sé si mamá a veces está contenta, mamá a veces está brava y como no sé qué esperar, vivo en un constante temor y por lo tanto me siento amenazado. La clave del niño manipulador o del niño controlador es que él se siente amenazado. Por lo tanto, todo el tiempo va a estar dudando de los demás. Cuando crece como adulto, no confía en su pareja. Es sumamente celoso porque tiene mucho miedo de que le hagan daño. Como no se sintió seguro cuando era pequeño, todo para él es amenazante. Le cuesta mucho abrir su corazón. Le cuesta mucho confiar. Cuando alguien es muy bueno con él, por ejemplo, cuando aparece un personaje número 1 que es muy bueno, que es muy cariñoso, que es muy comprometido, el personaje número 4 que te estoy
hablando en este momento, el manipulador o el controlador lo que hace es que va a dudar y va a decir, si este está siendo tan bueno y tan cariñoso conmigo es porque tiene una doble intención. Él no cree en la bondad, él siempre cree que los demás van a tratar de atacarlo, de hacerle daño. Quiero hacer una salvedad. Me estoy refiriendo a los números aquí simplemente para que tengas en mente los 4 personajes de los que hemos hablado, pero si en algún momento has escuchado hablar del eneagrama, no los confundas porque no te estoy hablando de eneagrama. Te estoy hablando de una agrupación que he hecho a lo largo de mi práctica profesional para clasificar a los tipos de personajes que he visto y tienen una combinación un poquito de eneagrama, un poquito de heridas de la infancia planteadas, por ejemplo, por Liz Bourbon, pero no te lo confundas, simplemente para hacerlo mucho más práctico y más comprensible para ti, yo los he agrupado en estas categorías para que sea más fácil que tú puedas identificarte. Por supuesto, todo tiene matices, por supuesto, todos podemos tener un poquito de cada uno de esos personajes, pero la idea es que tú aprendas a identificar desde ya en esta segunda unidad del módulo 1 cuál es tu tipo de personaje predominante y más adelante, a medida que avancemos, vas a darte cuenta de cómo ese personaje ha determinado tu capacidad de aceptarte y de amarte a ti mismo y cómo ha afectado vivir desde ese personaje la forma en la que tú has construido tus relaciones interpersonales. Ok, vamos entonces a recapacitar y hacer un resumen súper ejecutivo. Por eso te decía que es mucha información la que vamos a ver en cada una de las unidades y por eso te recomendaba que tuvieras a la mano lápiz y papel para que fueras deteniendo el video cuando fuera necesario y tomando apuntes acerca de lo que te haga clic o las cosas que llamen atención a medida que vayamos compartiendo el conocimiento. Resumen ejecutivo. Personaje número 1 es el personaje bueno. Su miedo más grande o su temor o su herida, su necesidad es sentir que no es lo suficientemente valioso y por lo tanto él tiene que ser muy bondadoso, muy caritativo, muy generoso, muy complaciente para que lo quieran. Personaje número 2 es el competidor. Él siente que él no es merecedor y como no es merecedor tiene que ser perfecto, tiene que ser sobresaliente, tiene que estar por encima de los demás para poder merecer aprobación y reconocimiento. El personaje número 3 es el temeroso o el huidizo. Él se sintió rechazado, bien sea por exceso de afecto y de cuidado y protección o porque hubo un rechazo directo. Por lo tanto, su miedo es que lo vuelvan a rechazar en la etapa adulta y por eso lo que él hace es que huye, evita entregar su corazón, se mantiene muy distante, evita mostrarse mucho, no le gusta brillar, no le gusta sobresalir, quiere pasar desapercibido porque mientras menos lo vean, menos se expone al rechazo. Y el cuarto personaje es el controlador y su necesidad más grande es protegerse. Él cuando era pequeño se sintió amenazado emocional o físicamente y por lo tanto como adulto lo que busca es tenerlo todo bajo control. Le cuesta delegar, siempre tiene que tener la última palabra, tiene que tenerlo todo medido, planteado, controlado. Todo tiene que estar bajo su alcance. Las cosas tienen que hacerse como él quiera. Manipula mucho para que los demás terminen haciendo lo que él quiere como él quiere. Sabe qué decirle a cada persona para poderla manipular y obtener lo que desea. Este personaje es muy celoso, es muy desconfiado, siempre cree que los demás tienen una doble intención, por eso le cuesta mucho entregar su corazón y vive en un profundo miedo de que lo lastimen. Básicamente esos son los 4 personajes. Ahora, recuerda que todo esto lo aprendiste a través de tu familia, de tus padres biológicos o de tus cuidadores, que si papá y mamá no estuvieron muy involucrados en tu crianza, pudiste haberlo aprendido de una suma de tus hermanos mayores, de tus abuelos, si fueron tus abuelos los que te cuidaron, incluso de la empleada doméstica o la niñera que estuvo a cargo de tu cuidado. Y hay algo súper importante. En esta imagen que voy a mostrarte ahora te explico cómo nosotros vamos formando nuestros apegos a raíz de esas interacciones que tenemos con las personas que nos cuidan. Entonces voy a explicártelo.
Cuando eres pequeño, el entorno influye en la generación de tu autoconcepto. El autoconcepto es la forma en la que tú aprendes a describirte a ti mismo, la forma en la que tú te percibes. Entonces, si el entorno te dice que tú eres brillante, amoroso, inteligente, que todo lo puedes lograr, este tipo de ideas van a formar tu autoconcepto. Pero si por el contrario, el entorno te hace sentir, te manifiesta que no eres suficiente, que te hace falta, que no eres lo suficientemente bonito, que no eres lo suficientemente merecedor, que puedes hacerlo mejor, esto también va a permear tu autoconcepto y vas a crecer con un autoconcepto débil, vas a crecer con una percepción limitada acerca de ti mismo. Tu autoconcepto es el que genera la confianza básica. La confianza es la capacidad de interactuar sintiendo que todo puedes lograrlo. La confianza es lo que te brinda la serenidad, la seguridad, la certeza de que puedes equivocarte, pero que aún así eso hace parte del proceso de evolución y de que cada vez que lo intentes lo harás una y otra vez mucho mejor que la anterior. Pero si tienes un autoconcepto débil, por supuesto tu confianza básica va a ser limitada también. Y si mi autoconcepto está bajo y mi autoconfianza está baja, por supuesto mi capacidad de sentirme merecedor va a ser mucho más baja todavía. Si me percibo a mí mismo como que no soy suficiente y si no tengo la suficiente confianza para enfrentar el mundo, mucho menos voy a merecer el amor de aquellos que me rodean. ¿Qué es lo que ocurre? El entorno está conformado por mi madre y por mi padre. La madre, recuerda que no solamente me refiero a la madre biológica, sino a la figura femenina que representó para tu inconsciente la figura materna, está relacionada con todo lo que tenga que ver con la abundancia y sobre todo con la capacidad de amarnos a nosotros mismos y de brindar amor a otros. Por eso, si en tu edad adulta tienes problemas o dificultades con el dinero, con la abundancia, con la capacidad de administrar los recursos, si a tu vida llega mucho dinero, pero te cuesta conservarlo, se esfuma ágilmente, no te das cuenta en qué, pero se acabó el mes y ya tú no tienes dinero, a pesar de que estás ganando lo suficiente, y no sabes cómo te lo gastas. Es como si el dinero llegara a ti, pero te picara en las manos y tuvieras que desprenderte de él y gastarlo rápidamente. Es probable que tus heridas de la infancia o tus patrones de no merecimiento estén marcados más por tu figura materna, por la figura femenina que tuvo que ver con tu crianza. El padre, por otra parte, tiene mucho que ver con la prosperidad y con la capacidad que nosotros tenemos de recibir amor de los demás. Míralo de esta manera, no te confundas con los términos de prosperidad y abundancia. Abundancia tiene que ver con la capacidad de administrar los recursos que llegan a tu vida. Prosperidad tiene que ver con la capacidad de generar las oportunidades para que los recursos lleguen. Te lo explico con un ejemplo. Imagínate que el mercado, en los alimentos encargado de y mamá es la encargada de hacer que esos alimentos rindan, de distribuirlos, de repartirlos entre tus hermanos para que todos los miembros de la familia tengan en igualdad de condiciones y para que puedan durar hasta la próxima vez que papá llegue nuevamente con alimentos. Entonces, prosperidad tiene que ver con la generación de oportunidades como empleos, ingresos, trabajo, desarrollo profesional, estudio y abundancia con lo que ya llegó gracias a la prosperidad, cómo lo estoy administrando. Si tienes dificultades para que se presenten oportunidades en tu vida que representen abundancia, entonces probablemente tus heridas de la infancia y tus limitaciones con respecto al amor propio puedan estar asociados a la relación que tuviste con tu padre. La relación que tenemos con papá y mamá van a determinar la forma en la que nosotros nos apegamos. Y el apego es la capacidad que tenemos para establecer relaciones sanas y adecuadas con los demás. Hay básicamente 4 tipos de apegos. El apego seguro es el apego
maravilloso, es el apego en el que yo me siento cómodo, seguro, tranquilo, donde yo entiendo que papá y mamá van a estar ahí cada vez que yo los necesite, donde yo entiendo que aunque papá y mamá se vayan, siempre que los necesite ellos van a regresar, y eso me permite a mí como adulto tener relaciones de libertad. Yo no necesito tener a papá y a mamá todo el tiempo. Yo sé que aunque no estén cuando los requiera, ellos van a volver, y lo mismo se refleja en las relaciones. Yo puedo estar con mi pareja en libertad, no necesito tenerlo a mi lado todo el tiempo, puedo dejar que él viva su vida y yo la mía, porque sé que cuando necesitemos compartir o cuando decidamos compartir, vamos a estar el uno para el otro. Ese es el apego seguro. El apego ansioso, el niño necesita todo que papá y mamá estén con él. El niño siente que si papá y mamá no están a su lado, el mundo es atemorizante y amenazante y que pueden hacerle daño. Entonces, lo mismo se refleja en la relación de adultos. El apego ansioso en el adulto es aquel apego donde yo no puedo vivir sin mi pareja. Si estoy sin él todo el tiempo, estoy preguntándome dónde está, qué estará haciendo, me va a dejar por otro, me va a dejar por otra, no me necesita, donde yo siento que cuando no estoy con el otro, el mundo es atemorizante y me expongo a perder al objeto de mi afecto. El evitativo es aquel apego donde yo rechazo, donde yo definitivamente prefiero estar solo, donde yo huyo, donde yo no quiero que me quieran, donde yo tengo mucho miedo a que si me quieren, entonces en cualquier momento me dejen de querer, y mejor, para evitar exponerme a ese dolor, mejor me excluyo y mejor evito vincularme emocionalmente, porque si me apego mucho de pronto me pueden hacer daño. Y el desorganizado o impulsivo es la suma de todos tres. En mi edad adulta puedo relacionarme con una pareja de cualquier manera. En algún momento puedo ser ansioso, con otra pareja puedo ser evitativo, o con la misma pareja incluso. A veces puedo rechazarlo y decirle vete de la casa, ya no te quiero ver, y puedo detestarlo y a los 2 o 3 días estar desesperada y volviendo a llamarlo y volviendo a buscarlo y sintiendo que el mundo sin esa persona se me va a acabar. Y en algunos momentos puedo mostrarme totalmente segura y totalmente independiente y estar tranquila. Y es una suma de los tres que realmente es emocional y energéticamente muy agotador.